En esta mañana se encuentra en cabina Alan Porras. Estoy acá para servirles. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para nuestros tiempos. El título de la enseñanza del día de hoy es las características de un liderazgo cristiano. Vamos a considerar dos textos en la Biblia para desarrollar esta enseñanza. Vamos a cubrir, si nos da el tiempo, de una forma muy breve, 7 características que nos van a ayudar a todos nosotros, tanto al liderazgo de las iglesias cristianas, para identificar cuáles son las características que debe de cumplir un líder espiritual que está a cargo de la grey del Señor o está a cargo de almas que son eternas. Y también es importante para todas las personas que se están bajo la cobertura de un liderazgo espiritual. Es importante que nosotros escudriñemos la Escritura. Primeramente vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, dice el Señor Jesús: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Concluye el Señor Jesús. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiero citar también la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Voy a repetir: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Oigan, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 1730, Jonathan Edwards, aquel gran hombre, aquel gran varón de Dios, el Señor, por su misericordia, por su gracia, le permitió experimentar el primer gran avivamiento en las colonias, lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Y hubo un gran despertar, un gran avivamiento en Inglaterra, en Suecia, en Escocia, en Irlanda y en las colonias en aquel tiempo, ¿verdad? Dios derramó de su Espíritu Santo, habían muchas conversiones verdaderas, conversiones genuinas, arrepentimientos, quebrantamientos de corazón, no emocionalismo, sino un quebrantamiento verdadero que se expresaba o se manifestaba a través de los frutos. Entonces se levantaron algunas personas diciendo: no, esto no es real, no es una obra de Dios, esto es falso. Estas personas están experimentando mero emocionalismo, una religiosidad que no está prescrita por las Escrituras. Entonces Jonathan Edwards, este gran teólogo cristiano, gran pensador, escribió un tratado, y en este tratado estaba delimitando las marcas o las evidencias o las características de una verdadera obra del Espíritu Santo, y citó este texto que ahora mismo estamos citando en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Él dice: vamos a plasmar las características de estas personas para que determinemos en base a las Escrituras si ellos están dando características de que es una obra de Dios o no es una obra de Dios. Entonces nosotros lo vamos a aplicar el día de hoy para probar cuáles son las características de un liderazgo cristiano. Es importante, como dije al principio, que nosotros determinemos y reconozcamos cuáles son las características que la Biblia nos prescribe, que Dios nos indica para reconocer cómo debe ser un líder espiritual. Y sin más a qué referirme en la introducción, vamos a entrar de lleno por motivos de tiempo. Vamos a ir con 7 características. Pongan atención, por favor, que esta enseñanza es muy importante para todos nosotros. O sea, imagínense que tenemos una enfermedad muy grave y solamente hay ciertos médicos que pueden darnos la solución o el tratamiento a esta enfermedad.
Si queremos nosotros estimar nuestra vida, nos vamos a poner en las manos de los mejores médicos o de los mejores cirujanos que vayan a operarnos o que vayan a darnos el mejor tratamiento y contarle obtener la salud o la resolución de nuestra enfermedad. Eso es en el ámbito físico, es solamente una analogía, pero en el ámbito espiritual, nosotros estamos hablando de una enfermedad letal que es el pecado. El pecado trae una paga, una consecuencia que es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces nosotros tenemos una herida letal, una lepra en el alma que solamente el médico por excelencia, Jesucristo, puede operarla. Pero Jesucristo mismo ha constituido algunos líderes cristianos que deben de tener características para poder liderar su iglesia y que la grey del Señor, esas ovejas o esa manada pequeña, los creyentes, tengan una adecuada cobertura espiritual. Primera característica, un liderazgo cristiano debe estar constituido por una verdadera conversión. O sea, todo líder cristiano debe estar genuinamente convertido. Y aquí las personas podrán decir, pero ¿cómo puede ser posible? Se supone que todo pastor, que todo ministro, que todo obispo, que todo diácono, que todo anciano en las iglesias se supone que debe ser convertido. Claro, se supone que debe serlo. Pero la experiencia de hoy en día nos ha demostrado por evidencias que no ha sido de esa manera. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a citar a Nicodemo. Nicodemo era un líder en el pueblo de Israel. Él era uno de los maestros. Y vamos a ir a Juan, capítulo 3, en el versículo 7, el 9, el 10 y el 11. Vamos a ver la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, un líder religioso que se supone que tuvo que haber nacido de nuevo, pero que no sabía qué era el nuevo nacimiento. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, había cierta ignorancia en cuanto a qué era la regeneración o el nuevo nacimiento, aunque esto es una enseñanza o doctrina del Antiguo Testamento. Luego le responde Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí está la primera característica. Un líder cristiano debe de saber qué es una verdadera conversión. No una conversión a una religión o a una denominación. Estamos hablando de Dios, una conversión a Dios. O sea que en este momento no importan los títulos, no importa la educación en el seminario, no importan los estudios, no importan los doctorados o maestrías que puedan haber en estudios bíblicos, no importan los años que una persona tenga en un ministerio de estar sirviendo en X o Y lugar. Eso no importa. Lo que importa es que la persona haya experimentado verdaderamente una conversión. Vamos a hacer la prueba con Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan 3:9. Un ministro convertido tiene que tener esta característica. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Vemos esto? O sea, que toda persona que ha sido regenerada en su mente, en su corazón, ha sido transformada su vida, esta persona ha recibido el Espíritu Santo, o sea, ha sido santificada y es santificada por el poder del Espíritu Santo y por la palabra. Por lo tanto, esta persona no vive en una práctica cotidiana de pecados conocidos y voluntarios. ¿Se entiende eso? O sea, usted va a medir esta primera característica de un verdadero liderazgo. Si usted ve que su pastor, su ministro, su líder vive en una práctica de pecados, no cumple la primera característica de un liderazgo verdadero cristiano. Esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona no está convertida. Por lo tanto, es necesario que nosotros examinemos a la luz de la Escritura la primera característica. ¿Por qué razón? Segunda de Pedro 2:19 nos dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Lo que Pedro nos está diciendo es, estos líderes o pseudo líderes, falsos maestros, ellos prometen a las personas libertad. Sin embargo, ellos mismos son esclavos de la corrupción. Entonces, aquí está la lógica. Como si alguien va a predicar que Jesucristo te va a libertar. ¿Recuerdan ustedes aquellos en el Evangelio de Juan que dice la Escritura? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo entonces una persona te puede predicar la verdadera libertad cuando él mismo es esclavo del pecado?
¿Esclavo de qué pecado? Quizá no es un borracho, quizá no anda en prostíbulos, quizá no anda en fiestas. Sin embargo, esa persona anda en una fornicación oculta porque nadie lo está viendo, si es soltero, o anda en un adulterio, o es un pornógrafo. O sea, un pastor, un líder espiritual, mientras está predicando sermones a las personas que se arrepientan, puede estar en la práctica de la pornografía o de la inmoralidad sexual. Puede estar practicando en ese momento un adulterio, codiciando mujeres. Puede ser un hombre con ojos codicioso y en el púlpito predica en contra de eso cuando él mismo lo vive. Ese es un falso liderazgo. O sea, puede ser una persona codiciosa, avariciosa, iracunda, mentirosa, deshonesta. Puede ser una persona que vive prestando dinero y no lo regresa, no lo paga. Entonces es un ladrón, así lo dice la Biblia. Entonces esta persona está en la práctica actual de uno o más pecados, no ha nacido de nuevo. Esa persona necesita, antes que pretender ser un líder cristiano, arrepentirse de sus pecados para poder recibir el perdón de sus pecados y ser una persona que comience a dar frutos en el tiempo de una verdadera conversión o un verdadero arrepentimiento. Entonces, aquí yo quiero llamarles a la primera característica. Si usted identifica en su líder cristiano que esta persona vive en la práctica de sus pecados, entonces no cumple la primera característica de un verdadero liderazgo espiritual. Aquí está el primer ojo que usted tiene que poner. Segunda característica. El liderazgo cristiano debe ser un llamamiento divino al ministerio, un llamamiento de parte de Dios. No puede ser dedocracia, o sea, no puede ser de que a un líder cristiano, porque la persona fue al seminario, porque la persona sabe un poco de Biblia, porque ya se leyó toda la Biblia, porque sabe enseñar ciertas doctrinas, porque tiene elocuencia, porque es amable, porque es social, porque es simpático, porque habla bien, porque es buen intencionado. Eso no es suficiente para que una persona ejerce liderazgo espiritual cristiano. Tiene que ser puesto por Dios, tiene que ser llamado por Dios. ¿Por qué razón? Hechos 20:28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y luego el 29 dice: porque yo sé que después de mí, dice Pablo, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lobos rapaces son falsos maestros. Entonces, el punto aquí es, miren por ustedes, le dice a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso. O sea, no los puso la congregación. No los puso Pablo, los puso el Espíritu Santo. Entonces, un llamamiento divino, un llamamiento de parte de Dios tiene que ser una segunda característica. ¿Por qué? Porque con el llamado viene el equipamiento. Ahora, la persona va a tener dos tipos de llamado, uno interno y uno externo. El interno es cuando la persona siente la carga de que Dios le está poniendo la disposición, la inclinación, el amor por las almas, la pasión por las almas, el amor por la obra de Dios, por el Evangelio. Pero también la iglesia debe dar una manifestación externa o una prueba externa de que esta persona está siendo llamada. ¿Y cómo? Y no solamente es porque haya ido al seminario a estudiar. No, o sea, para ser un líder espiritual no vamos a decir que vamos a tener que ir a un seminario y que cuando me gradúe del seminario hablando griego y hebreo, entonces ya estoy capacitado para poder ejercer liderazgo. No. ¿Saben algo? Moisés dijo lo siguiente en Éxodo 33:15, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. O sea, Moisés le dijo algo a Dios: si no vas a ir conmigo, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de aquí, no nos muevas de aquí. Moisés estaba muy claro de que el liderazgo cristiano era un llamamiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una persona necesita el Espíritu Santo. Si una persona no tiene al Espíritu Santo, no va a tener discernimiento espiritual. ¿Cómo una persona que no tiene al Espíritu Santo puede dar un consejo espiritual? ¿Cómo puede tener discernimiento si una persona está salva o no está salva? Si una persona es un hipócrita religioso, está engañando a todas las personas o no. Ciertamente, en el Antiguo Testamento el sacerdote necesitaba tener discernimiento para determinar si era lepra o no era lepra, si la lepra ya se había curado o no se había curado. Entonces ese discernimiento en lo físico debe ser trasladado a lo espiritual. Y les digo algo,
Los seminarios no nos van a enseñar el discernimiento espiritual. O sea, una persona puesta por la congregación o por cualquier otra persona que no sea Dios, puede que vaya a estudiar un buen libro y de ese libro saque un sermón. Y de ese sermón va a ser bonito. O sea, va a tener su introducción, su desarrollo, su desenlace, su aplicación, sus ilustraciones. Muy lindo, muy decorado, mucha retórica. Sin embargo, va a estar desprovisto del poder del Espíritu Santo. Y si el poder del Espíritu Santo no acompaña la predicación de una persona, ¿de qué sirve la vana palabrería? Tercera característica de un liderazgo cristiano es un sometimiento a la Biblia como máxima autoridad. O sea, la Biblia, la Escritura, es la máxima autoridad. Y vamos a verlo esto en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, un verdadero líder cristiano no tiene esa teología liberal de hoy en día que dice: es que yo creo en el Jesús histórico, pero no creo en el Jesús espiritual. No, yo voy a separar al Jesús histórico de este Jesús de la fe. Lo voy a separar. No cabe en mi mente que Jesús haya hecho milagros, etc. Yo sí creo las cosas que son demostrables físicamente, pero no en los milagros de Jesús. Entonces, la teología liberal comienza a hacerte una separación y no cree toda la Escritura. Pero un verdadero líder espiritual, un verdadero líder cristiano dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura me es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para convencer a las personas, para edificar a la iglesia, para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a un nuevo nacimiento. Esa es su máxima autoridad. Todo asunto doctrinal, moral, espiritual, todo el código de ética y conducta está basado en un solo libro. ¿Cuál? La Biblia, las Sagradas Escrituras. O sea, tu autoridad para un falso líder, la autoridad es la Biblia más algo más. Es la Biblia más el Papa, es la Biblia más el presbiterio, es la Biblia más los obispos, son los concilios, son las confesiones de fe, son las organizaciones cristianas, es la iglesia la máxima autoridad, son los sueños o las revelaciones nuevas que las personas tienen durante la noche la máxima autoridad. Esos son características de un falso liderazgo, de una falsa persona que está liderando, no es puesto por Dios. ¿Por qué? Porque un verdadero líder cristiano tiene la mirada y la autoridad puesta solamente bajo la cobertura de las Sagradas Escrituras. Les voy a leer algo rápidamente. En el Catecismo Católico de 1992, revisado en 1995 por el Papa Juan Pablo II. Dice la sección 82 del Catecismo: como consecuencia, la Iglesia, esta es católica romana, a quien se confía la transmisión e interpretación de la revelación, no deriva, oigan bien, no deriva su certeza acerca de todas las verdades reveladas solamente de las Sagradas Escrituras. O sea, dice, no solo de las Sagradas Escrituras, continúo, tanto estas como la tradición deben aceptarse y honrarse con sentimientos iguales de devoción y reverencia. O sea, que en el Catecismo el Papa Juan Pablo II está contradiciendo la enseñanza apostólica de Pablo cuando él dice: toda la Escritura es inspirada. La Escritura es suficiente para nosotros, pero igual que los mormones que pueden decir: es la Biblia más el libro del mormón. De hecho, los mormones te ponen el libro del mormón o igual o un poco superior a las Sagradas Escrituras. Entonces ahí nosotros vamos a derivar que el verdadero liderazgo cristiano tiene a la Biblia como máxima autoridad. Cuarta característica: el carácter moral o la santidad de vida es manifiesto en un líder cristiano. Tito 1, 7 al 8. Porque es necesario que el obispo, el líder cristiano, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Vamos a brindar las características de un líder
en cuanto a su carácter moral. Primera de Timoteo 3:1-7. Usted tiene que revisar Primera de Timoteo 3:1-7 en su Biblia. Tiene que revisarlo. Vamos a leer cómo debe ser el carácter moral, la vida de un líder cristiano. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no está mal. Pero, dice Pablo a Timoteo, es necesario que el obispo, el pastor, el ministro, el líder espiritual cristiano, sea, la primera palabra que el apóstol pone aquí, irreprensible, o sea, irreprochable, que sea santo, que sea íntegro, que sea honesto, que sea transparente, que no haya de dónde agarrarle sus pecados. Así tiene que ser. Un ministro tiene que ser irreprensible, irreprochable. Pero luego continúa la enseñanza diciendo, marido de una sola mujer, o sea, la inmoralidad sexual, una persona adúltera o un fornicario, una persona que practica la pornografía o cualquier tipo de inmoralidad sexual, no es apto para el ministerio. Que sea sobrio, contrario a ebriedad, o sea, en sus sentidos, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador. ¿Por qué? Porque abre su casa a las personas, no tiene nada que ocultar. Que sea apto para enseñar. ¿Se dan cuenta de eso? Él tiene que tener la característica de poder enseñar las doctrinas elementales o importantes de la Biblia. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no te vive pidiendo dinero, sino que sea amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, cuando usted ve a un líder cristiano que su esposa es rebelde, que sus hijos son rebeldes, que no lo respetan, que no se sujetan a su papá, entonces dice Dios, por lógica deductiva, si este hombre no puede ni siquiera gobernar su propio hogar donde solo tiene una esposa y sus hijos, ¿cómo vas a creer que va a poder gobernar la iglesia? Donde hay tanta diferencia entre los hermanos y las hermanas. Entonces no cumple con esa característica. No un neófito, o sea, un recién convertido. No podemos poner a una persona, es que ya se convirtió el hermano, se ve súper espiritual, ya lo vamos a poner de líder. No. Tiene que ser experimentado, tiene que ser probado, tiene que pasar por las pruebas del ministerio de liderazgo para que lo podamos poner ahí. No un neófito, no un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, se envanecen. Luego dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Se dan cuenta? No solamente es que tengo que tener testimonio en mi casa, en la iglesia, debo de tener testimonio en la comunidad, en mi vecindario. O sea, si las personas en mi vecindario me ven que yo ando en borracheras, o que yo ando en adulterios, o que yo pido prestado dinero pero no lo pago, o que soy un iracundo, o que digo malas palabras, en la iglesia me porto bien, pero en el vecindario, en mi trabajo, en el centro donde yo estoy con otras personas en el mundo, ellos van a testificar acerca de que si yo verdaderamente soy un cristiano íntegro o no, si soy un hipócrita. Entonces, eso es muy importante. Quinta característica, una vida espiritual privada o la devoción personal, una práctica de la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Primera de Timoteo 4, 7, 8 y 16 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
¿Qué quiere decir esto? Es una persona que está llena del Espíritu Santo. Es una persona que tiene una vida de oración privada y que es una persona que tiene una vida de lectura de la Biblia. O sea, lee la Biblia, estudia la Biblia, ora la Biblia, medita la Biblia, y esto todos los días. Tiene un tiempo, y este es el tiempo en la mañana cuando no hay nadie más alrededor y esta persona entra en su presencia con Dios. Tiene una vida de piedad personal, privada, devoción secreta, porque tiene una comunión íntima con Jesucristo su Señor. Si una persona no tiene esto, entonces está completamente desligado de un verdadero liderazgo espiritual. ¿Por qué razón? ¿Cómo va a poder enseñarle a las personas a tener una comunión con Cristo cuando él mismo no la tiene? ¿De dónde va a sacar agua si no va a la fuente del agua viva? ¿Dónde va a dar agua para las personas? Van a vivir en sequedales aquellos que no reciben agua a través de este líder, porque él mismo no tiene cómo sacarla de la fuente. ¿Se dan cuenta? Sexta característica, por cuestión de tiempo vamos un poco rápido. Sexta característica, tiene un amor genuino a la verdad. O sea, tiene un celo y un amor a la verdad. No tiene miedo por predicar la verdad. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, es muy típico, muy característico que sea un lisonjero, que te hable siempre con palabras suavecitas, como dice la Escritura, engañando a las personas, pero nunca te va a hablar la verdad. Es lo que dice el profeta: paz, paz, y no hay paz. Pero Gálatas 1:8 nos dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, está bajo maldición. Entonces, usted tiene que recibir esta característica. Vamos a la última. Pero antes de esto, el amor a la verdad es que una persona está dispuesto a hablarle a su congregación y a las personas toda la verdad de la Biblia, como dice la Escritura, exponer todo o declarar todo el consejo de Dios. No solamente amor, paz y prosperidad, sino también el juicio, el infierno, el día del juicio, la ira venidera, los tormentos, etcétera. O sea, no tiene miedo de esto. Te puede decir: Dios es amor, amén, pero Dios es santo. Por tanto, sed santo porque Dios es santo. Dios tiene misericordia, amén, pero Dios es fuego consumidor. Y la persona te va a decir: estás en tus pecados, tenés que arrepentirte si realmente querés recibir el perdón de tus pecados. Y la última característica es un amor genuino por Dios y por las almas. Oigan, amor genuino por Dios y por las almas. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón, el falso profeta, el falso ministro, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el falso, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el verdadero líder cristiano tiene un amor genuino por las almas, tiene un amor por las personas, o sea, no para sacarles el dinero, no para sacarles provecho, sino lo que él quiere es que sean salvos, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En síntesis, esta persona tiene propósitos. Número 1, honrar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, la salvación de los pecadores. Y número 3, la edificación de la iglesia, que son las ovejas del Señor Jesucristo. Queridos oyentes, a través de esta breve enseñanza yo quiero decirles que es tan importante que en este tiempo usted repase estas características. ¿Por qué razón? Porque es necesario identificar un verdadero liderazgo cristiano y diferenciarlo de un falso liderazgo cristiano. Tu alma, querido, escucha, tu alma es la que está en juego, y no temporalmente, sino por una eternidad.
Yo te ruego que escuches esta enseñanza y que le ruegues a Dios para que Él te dirija a sus pies. Él es fiel y Él ha prometido que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Amén. Que el Señor les bendiga.